Bueno, vamos a hablar con el gerente técnico de Corfo, el ingeniero Marcos Aragón. Marcos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, David. ¿Cómo va? Muy bien acá. Bueno, hoy he escuchado por otro radio un informe de ustedes sobre el tema de cómo, bueno, de que comenzaba la veda para el agua y Sí, cómo habían quedado las cosas, ¿no? ¿Cuándo comienza el tema de la veda del agua para el riego en la zona de riego? y el corte de Cernazón, la veda de riego, el receso de riego, normalmente y históricamente en la zona de Corfo es desde el 1 de mayo al 1 de agosto. Ajá. Esa es la fecha, digamos, tentativa. A partir del día martes 2 de mayo se van a comenzar con los cortes de los canales principales. Fundamentalmente el martes vamos a cortar los canales de Mayor Guatavich y Verificador 3. Quedarán un par de días más los canales de Partido Patagonia, que son Verificador 2 y Villalonga, y ya entraríamos en receso de riego total porque llega la baja de Casa de Piedra, del Claro. dique regulador. O sea, al bajar ya no tenemos caudal disponible para poder derivar, y bueno, coincidimos los 3 meses de veda para hacer recuperar un poco las reservas del dique, que vienen bastante magras, y aprovechamos los 3 meses para hacer todo lo que es el mantenimiento del sistema de riego para comenzar una nueva temporada a partir del 1 de agosto. Claro, claro. ¿Qué resultados han tenido, no? Porque, bueno, los primeros pronósticos que elaboraron ustedes, en función de lo que había nevado y demás, y la demanda, parecía como que el dique iba a tener una baja sensible otra vez, ¿no? Sí, en realidad los pronósticos de nieve, o sea, las mediciones de nieve, digamos, los pronósticos de escurrimiento, o sea, cuánta agua iba a venir del río en función de eso, se cumplieron bastante exactos a lo que hizo la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, y con el consumo que estaba programado para esta campaña, ese balance era negativo, se iba a consumir más de lo que iba a venir por agua del deshielo. Sí. La realidad un poco nos acompañó las lluvias, sobre todo en primavera tuvimos una buena lluvia, en verano fue muy seco, y después tuvimos un otoño de vuelta muy lluvioso, lo que nos permitió derivar menos agua del dique de lo que estaba programado. Y en función de eso es que terminamos la temporada casi igual que como arrancamos, o sea, una expresión de casi, te diría, de equilibrio. Claro. Consumimos mucho menos agua de lo que estaba programado, un 15% diría menos de lo que estaba programado, y que era un año previsto de restricción, o sea, es un 30% menos que un año normal. Claro. Pero bueno, eso permitió, digamos, mantener las reservas. Las producciones no sufrieron demasiado, salvo en el verano, algún momento de escasez. Ajá. Y se pudo cumplir con el requerimiento de los productores y con tratar de mantener las reservas sin perder más agua en el dique. Claro. Bueno, esto ratifica el trabajo coordinado que se ha venido haciendo en los últimos años, a partir, creo que fue de 2010, cuando comenzó la crisis esta, ¿no? Que ustedes suponían que iba a durar 1 año, 2 años, y bueno, de alguna manera se ha extendido. Sí, la crisis realmente se ha extendido mucho. Es una crisis desde que tenemos registro en el río Colorado, en el Coirco, de los últimos 100 años. Es la crisis más larga, digamos, en cuanto o sea, hemos tenido otros años de pobres de nieve y de agua, pero no con la continuidad que hemos tenido en este caso, que ya llevamos 6 años muy por debajo de la media. Pensar que estamos con 40% menos de nieve y de agua que un año normal, y venimos repitiéndolo en los últimos 6 años. Eso hizo que, bueno, hubo que ajustar muchas cosas entre Coirco y las jurisdicciones, nosotros Corfo como zona principal de riego en el río Colorado, para maximizar, digamos, el uso y que no nos quedáramos sin agua en la reserva, porque si no ponemos en riesgo una gran producción de bajo riego de toda la zona del valle. Claro. A veces uno se pone a pensar qué hubiera pasado todos estos años si no hubiera estado Casa de Piedra, ¿no? Realmente sí, si no hubiera estado Casa de Piedra estos últimos 6 años, hubiéramos tenido fundamentalmente en el verano, que sería, porque pensá que sin Casa de Piedra los caudales más importantes los tenemos en octubre, noviembre, diciembre, y que es el deshielo. Claro. Después de enero, febrero y marzo vienen caudales muy bajos que no alcanzarían para derivar la necesidad que tenemos en las zonas de aguas abajo de río, con una demanda que cada vez es mayor, va creciendo, tanto en la zona nuestra de Corfo como también en otras zonas como puede ser La Pampa y Río Negro, 25 de Mayo, Catriel, Río Colorado, que son zonas de río, por más que son más reducidas que las nuestras,
pero también vienen en crecimiento y la demanda también viene en crecimiento. Obviamente, Marcos, de lo que va a pasar este año nadie lo sabe y todo dependerá de cómo la naturaleza se comporta, ¿no? Sí, en principio estamos en crisis hídrica, entonces, bueno, la perspectiva siempre cuando estamos en crisis hídrica, ya venimos con estos últimos años con una veda de riego muy importante, bajamos a caudales de 22 metros cúbicos por segundo durante 3 meses para poder tratar de recuperar algo de el embalse. En este momento están muy tranquilos, o sea, aguas arriba del embalse están en alrededor de 50 55 metros cúbicos, derivados 22, entonces hay una diferencia que podemos reservar para el verano. Claro. Y después esperar las mediciones de nieve para poder tener una estimación, un pronóstico de escurrimiento para saber cómo se prevé el año y en función de eso hacer un programa de erogaciones para cada zona de riego que seguramente va a seguir siendo de crisis, o sea, hasta que no recuperemos la altura del embalse, por más que venga un año, claro, te diría casi normal o normal, tenemos que seguir en restricción para poder recuperar las reservas del dique. Claro. Cuyo lago está bastante deprimido, ¿no?, con respecto a lo que llegó a ser en algún momento, ¿no? Y sí, hoy te diría que hoy estamos estamos 8 metros por debajo de la cota máxima y te diría que 5 metros por debajo de lo que debería ser esta época para esta altura del año, ¿no? Sí. Así que sí, está bastante deprimida. Esto fue una caída que tuvimos en el 2010 y desde ahí nos hemos podido recuperar. Hemos estado bastante más bajo que ahora porque hemos tenido un par de años donde estos últimos 2 años con las lluvias hemos podido reducir los consumos y con eso recuperar un poco el embalse, pero igualmente estamos en una situación crítica porque las reservas no son tan importantes para pensar en lo que está previsto del dique, que son por menos 2 años de riego. Sí, correcto. Marco, la última, siempre se habla de tener alguna otra zona de reservas, ¿no? Y bueno, el proyecto que hay es Portezuelo del Viento. En los últimos tiempos ha habido silencios porque bueno, se está esperando a ver qué es lo que va a pasar. El gobernador de La Pampa pidió un laudo del presidente y demás. ¿En qué instancias está en eso, Marcos? Justamente en esa instancia, o sea, el laudo o el arbitraje del presidente que tiene que tomar la decisión al no haberse puesto de acuerdo en las provincias en el tema de Portezuelo del Viento, está corriendo, digamos, ese plazo. Estamos en los primeros 30 días hábiles que vencen creo que la semana que viene, donde cada provincia tiene que fundamentar su posición y después hay 30 días hábiles donde el presidente como árbitro dentro del CODIRCO va a tomar una definición si se construye o no Portezuelo del Viento. Claro. En esa posición es la que está Mendoza, por supuesto, como solicitando la obra, porque aparte de tener el beneficio de la generación hidroeléctrica, el apoyo de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, porque entendemos que es una obra importante para la regulación de la cuenca, y la oposición de La Pampa, fundamentalmente por los problemas que no son tan propios del gobernador, pero bueno, los conflictos que tienen con Mendoza, que se oponen o exigen, digamos, mayores condiciones para la construcción de Portezuelo del Viento. Claro. Esa estancia es la que hay que resolver, porque estas decisiones en el CODIRCO no se toman por mayoría, sino por unanimidad. Al no haber unanimidad, hay que ir a un arbitraje, que es, en este caso, el presidente de la Nación, ya está estipulado en el estatuto del CODIRCO. Claro, correcto. Bueno, Marcos, te agradecemos este panorama, buen fin de semana largo, hay que aprovechar el lunes también, que lo disfrutes con tu familia. Y con buen clima. Sí, por supuesto, va a estar lindo. Te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo, David, gracias por... Hasta luego. Gracias. Hablamos con el ingeniero Marcos Aragón, gerente técnico de Corfo. Bueno, pese a que nevó menos este año, el año pasado había nevado un poco más, nevó menos, mejor dicho, no este año, el año pasado. El anteaño había nevado un poco más y uno se había esperanzado de que iba a haber un poco más de agua. Bueno, volvió a nevar un poco menos, está muy reticente el clima, no hace el frío que debiera o que hacía antes, no hay tantas nevadas, no hay reservas de nieve, por lo tanto el río viene con menos agua y bueno, hay que administrar la crisis, que es lo que se ha hecho en los últimos años, desde el año 2010 en adelante, como para que la zona de riego tenga el caudal de agua por lo menos imprescindible como para producir.